Buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a dejarles esta clase grabada para que ustedes puedan avanzar con el tema de los casos prácticos que se plantearon para las distintas clases. Puntualmente vamos a ver el enunciado de la clase 7. Voy a tratar de definir cuáles son los lineamientos generales o las reglas básicas a tener en cuenta a la hora de registrar la ejecución de los gastos en la provincia de La Pampa. Es decir, que si bien en el enunciado van a encontrar que en la actividad 2 les pedimos clasificar los distintos hechos económicos que se plantean en el caso práctico de acuerdo a lo que establece nación y provincia. Vamos a acotarnos, dadas las circunstancias, a todo lo que está previsto para la provincia de La Pampa en cuanto a la normativa aplicable a la registración del gasto público, y luego en una clase sincrónica o en alguna clase presencial vamos a poder seguir avanzando con las grandes diferencias que tenemos entre nación y provincia. ¿Sí? Para eso van a ver que en el campus hay subidos, además del enunciado de la clase 7, dos archivos más. En uno de ellos van a encontrar, digamos, las plantillas básicas para poder ir completando todas las partes, digamos, de que es lo que se les va a requerir para la resolución del trabajo práctico, y en otro van a tener una guía para que ustedes puedan determinar en función de una clasificación por objeto del gasto, donde vamos a ir identificando las partidas principales, para cada una de ellas cuáles son los momentos en los cuales se debe eh, se debe realizar, digamos, la afectación definitiva, perdón, la afectación preventiva o la afectación definitiva de un crédito, de acuerdo a el hecho económico del que estemos hablando. ¿Sí? Para eso, permítanme compartir pantalla. Bien, si todo funciona bien, acá tendrían que estar viendo el Excel que tienen subido para poder desarrollar la resolución del ejercicio práctico. Y van a ver que vamos a trabajar con una columna en la cual vamos a vertir todos los conceptos que hacen a las partidas principales de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto. ¿Sí? Esto ya es algo que desde el parcial 1 lo traemos sabido, con lo cual vamos a tener bien identificadas cuáles son esas partidas para que a la hora de registrar un hecho económico, lo primero que tenemos que hacer es identificar a qué partida principal pertenece, para así poder definir si hay crédito presupuestario suficiente y luego ir viendo la evolución de la ejecución de ese gasto público. Vamos a registrar entonces para cada partida este primer concepto que tiene que ver con el crédito presupuestario, es decir, el crédito que se le asignó a través de la ley de presupuesto a cada una de esas partidas. Este es un concepto que ya va a venir dado y que obviamente, como les mencioné recién, surge de la ley de presupuesto y de la distribución que se hace al inicio del ejercicio de las partidas, de los montos asignados a cada partida presupuestaria. Luego vamos a efectuar, en la medida que vayamos avanzando con las distintas actividades que va a ir ejecutando el Estado, con las instancias de afectación preventiva, compromiso, ordenado a pagar y pagado. ¿Sí? Para eso, ustedes van a contar, como les mencionaba hoy, con un archivo que tiene este formato, en donde van a poder ver todo lo referente a la ejecución del presupuesto de gastos, en función a todas las partidas principales de las que estemos hablando, teniendo en cuenta la clasificación por objeto del gasto, y en esta primera instancia que está coloreada de amarillo vamos a ver en qué momentos va a surgir, digamos, la necesidad de registrar la afectación preventiva de un crédito presupuestario. ¿Sí? Vamos a detenernos en la provincia de La Pampa y vamos a tener definido para cada partida principal, por ejemplo, la partida en personal, vamos a proceder a registrar la afectación preventiva cuando tengamos el dato de cuál es la planta ocupada al inicio del ejercicio, es decir, es el dato que tenemos respecto de cuál va a ser el monto en personal que se va a gastar de acuerdo a la planta que ya
está, digamos, contratada en el Estado al inicio del ejercicio, y a eso también vamos a sumarle o a considerar todas aquellas gestiones que se lleven a cabo para nombrar personal, es decir, para contratar de acuerdo a las vacantes que estaban previstas en esa ley de presupuesto. Este dato es el que nos va a permitir a nosotros poder establecer, digamos que a través del paso del tiempo, vamos a poder definir cuál es el monto que se afectará preventivamente para poder hacer frente al pago de los distintos sueldos. ¿Sí? Otro de los conceptos, por ejemplo, en las partidas, considerando las partidas principales de bienes de consumo y servicios no personales, ¿en qué momento vamos a registrar la afectación preventiva del crédito? Cuando comiencen las gestiones para efectuar los gastos. ¿Sí? Ese va a ser la instancia, el momento que cuando se dé, me va a permitir poder registrar en la contabilidad la afectación preventiva de ese gasto. ¿Sí? Ahora bien, si yo quiero avanzar y quiero decir en qué momento, quiero poder definir con claridad en qué momento se va a dar la afectación definitiva de ese crédito presupuestario, si estoy hablando del gasto en personal, como arrancamos recién con el ejemplo, vamos a tener en cuenta el tiempo devengado o el tiempo transcurrido para el cual se va a liquidar ese servicio, esa prestación de servicio. Todos sabemos que las remuneraciones se liquidan sobre el final del mes, es decir, que una vez transcurrido ese mes de prestación de servicio efectiva por parte de los agentes del Estado, va a venir la liquidación. Ese es el momento que va a definirnos cuándo vamos a registrar definitivamente ese crédito que se va a imputar a la partida de personal. ¿Sí? Lo mismo con bienes de consumo y servicios no personales. Estos se van a dar, se van a concretar o se van a afectar definitivamente al presupuesto que se está ejecutando cuando ese bien se reciba de conformidad, ¿sí? Y cuando ese bien, la prestación del servicio de ese bien también se reciba de conformidad. ¿Sí? Van a ser los momentos, los hechos económicos que nos van a estar diciendo en qué momento tenemos que definir la registración en cada una de esas instancias o de esas etapas. Para las demás etapas, vamos a ver que tanto el ordenado a pagar como el pagado y el crédito presupuestario van a ser datos que van a venir dados desde el enunciado del ejercicio. ¿Sí? Es así que vamos a partir con el enunciado, el caso práctico que se plantea en la actividad 2, que nos dice: sancionada la ley de presupuesto y asignados los créditos presupuestarios por el decreto distributivo, podemos comenzar a ejecutar el presupuesto. Los datos que se exponen a continuación corresponden a la Secretaría de Hacienda. Y los créditos presupuestarios aprobados fueron. Entonces nos menciona en un cuadro cuáles han sido los créditos presupuestarios que se aprobaron a través de esa ley de presupuesto. Esos créditos, el primer paso que debemos dar al inicio de ese ejercicio, es poder registrar con qué créditos presupuestarios contamos al inicio de la gestión presupuestaria. ¿Sí? Y para eso vamos a proceder a... Bien, como les decía, vamos a proceder a registrar cada uno de esos créditos presupuestarios que vienen dados por el enunciado del ejercicio. Es así que tenemos para personal 8 millones, bienes de consumo 1,5 millones, servicios no personales 1,5 millones, intereses de la deuda 500.000, y así transcribimos todos aquellos datos que vienen dados de la ley de presupuesto. Ahora bien, a lo largo del ejercicio comenzamos a ejecutar el presupuesto y se efectúan las siguientes transacciones. En el punto número 1 tenemos que la planta ocupada de personal al inicio de ejercicio es de 7.500.000 pesos. Se han liquidado remuneraciones al cierre y ordenado a pagar 7 millones de pesos y se han pagado 6.500.000 pesos. ¿Sí? Si nosotros tenemos en cuenta digamos, la clasificación por objeto del gasto, vamos a decir que en este primer punto vamos a estar hablando de la partida principal personal, ¿sí? Porque estamos hablando de las remuneraciones a la planta ocupada. Vamos a decir que la afectación preventiva, como vimos al inicio de la clase,
se daba con el crédito, digamos, vamos a recordarlo, se daba con la planta ocupada al inicio del ejercicio y con las gestiones para nombrar. Es decir, que el dato que tenemos del enunciado es que la planta ocupada al inicio del ejercicio es de 7.500.000, con lo cual la afectación preventiva se va a registrar por ese monto, ¿sí? Este dato es muy importante de considerar y de analizar, nunca va a ser superior al crédito presupuestario, ¿sí? Porque si no estaríamos gastando más de lo que la ley de presupuesto nos autorizó. Eso es una primera verificación que tenemos que hacer en la medida que vayamos realizando la ejecución de ese gasto. Otra información que nos da dice que se han liquidado remuneraciones al cierre y ordenado a pagar por 7 millones de pesos. Habíamos visto que para personal, en la provincia, la afectación definitiva se daba cuando se daba la prestación del servicio y se procedía a la liquidación de esas remuneraciones. Con lo cual, ese va a ser el dato que vamos a tener para poder registrar la afectación definitiva del crédito o el compromiso, ¿sí? También nos da el dato de que se ordenan a pagar 7 millones de pesos y se pagan finalmente 6.500.000. Es así que tenemos para la partida personal, dada la primer, digamos, operación que se dio a lo largo del ejercicio, la ejecución presupuestaria en materia de gastos de este concepto, ¿sí? Como verán, es un concepto que va de más a menos y tenemos que ir realizando las distintas verificaciones para poder comprobar que no estamos, digamos, registrando algo erróneo. El punto número 2 nos indica que se efectúa la contratación de servicios para la reparación de computadoras por 800.000 pesos, encontrándose al cierre de ejercicio recibidos los trabajos de conformidad. Lo primero que me tengo que preguntar es ¿de qué partida principal estoy hablando? ¿Sí? Entonces aquí yo ya identifico que estoy haciendo referencia a servicios no personales. El segundo punto a verificar es si el monto que está, digamos, en el enunciado es posible de ejecutar teniendo en cuenta el crédito presupuestario que tengo, ¿sí? ¿Es suficiente el crédito presupuestario para llevar a cabo este gasto? Si nosotros verificamos, tenemos 1,5 millones y se pretenden contratar 800.000, con lo cual puedo seguir con las instancias de registración. ¿En qué momento se daba la afectación preventiva? Se daba cuando se decidía llevar a cabo, se iniciaban las gestiones para realizar, digamos, la contratación de este servicio no personal. Entonces, eso se va a dar de acuerdo a este enunciado cuando se efectúa esta contratación para reparar computadoras por 800.000 pesos. Esa va a ser nuestra afectación preventiva, ¿sí? Y al cierre del ejercicio, otro dato que tenemos es que se encuentran recibidos de conformidad dichos trabajos. Recuerden aquí que para servicios no personales y bienes de consumo, la recepción de conformidad tanto del servicio como de los bienes nos marcaba la instancia de la afectación definitiva, es decir, el momento a partir del cual se comprometían esos créditos al presupuesto que se estaba ejecutando. Con lo cual, si no hay ningún dato diferente respecto de los montos, entendemos que se comprometieron los 800.000 pesos que se habían afectado preventivamente, ¿sí? No nos dice más nada respecto de el ordenado a pagar y el pagar, ¿sí? Hasta acá llega el enunciado. Si no, de manera enunciativa, el enunciado tendría que decir que se ordenan a pagar y se pagan. Pero esa instancia financiera aún no se dio al cierre del ejercicio. Solo llegamos a la instancia de haber recibido de conformidad esos bienes. Con lo cual, la registración de dicha ejecución queda hasta la instancia del compromiso. Pasamos al punto número 3, que dice, se inicia un expediente para la adquisición de artículos de limpieza con una estimación del gasto de 1.300.000. Se obtiene la autorización de la autoridad competente para iniciar el trámite de compra. Bien, primera pregunta a hacernos, ¿de qué partida principal estamos hablando? En este caso vamos a estar hablando de una partida de bienes de consumo,
Vamos a hacer la constatación respecto de si el crédito presupuestario que está asignado por la ley de presupuesto alcanza para afrontar este gasto, y vemos que sí, porque tenemos un crédito de 1.500.000 y la estimación del gasto es de 1.300.000, y nos dice que para poder afectarlo preventivamente tenemos que iniciar las gestiones para comenzar con la contratación. Algo que en el enunciado del ejercicio nos indica que se obtiene la autorización de la autoridad competente para iniciar el trámite de compra. Es decir, que se da esta instancia de afectación, afectación preventiva. No nos dice nada respecto de la recepción de conformidad, con lo cual no llegamos a afectar definitivamente ese crédito porque él mismo aún no se comprometió, no se dio el hecho de la recepción definitiva para poder comprometer dicho gasto al presupuesto que se está ejecutando. Con lo cual, el ejercicio queda, digamos, hasta aquí. Pasamos al punto 4. Nos indica que se inician trámites para otorgar pensiones por 1.500.000, se firman los decretos correspondientes por 1.000.000, se han liquidado beneficios por 900.000 pesos y ordenado a pagar y pagado por 800.000. Lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es la partida principal involucrada. En este caso, vamos a estar hablando de la partida 30, las transferencias para financiar erogaciones corrientes, ¿sí? Porque en este caso se trata de pensiones. Luego vamos a verificar si el crédito presupuestario es suficiente. Vemos que sí, porque el crédito es de 2 millones y los trámites se inician por 1,5 millones. Vamos a indagar respecto de cuáles son los momentos en los cuales se van a dar los hechos concretos para que se afecte preventivamente un crédito. En el caso de las transferencias en nuestra provincia, la afectación preventiva se va a dar cuando se inicien las gestiones para acordar esos beneficios. De acuerdo al enunciado, esas gestiones es cuando se inician los trámites para otorgar pensiones por 1.500.000, ¿sí? Y la afectación definitiva para las transferencias va a estar dada cuando se disponga la entrega de los fondos o se firme el decreto aprobatorio, ¿sí? Que en el enunciado, esa firma de los decretos aprobatorios está dada por 1.000.000 de pesos. Con lo cual vamos a proceder a registrar dichos gastos, ¿sí? 1.500.000 respecto de los trámites iniciados para afectar preventivamente, y la firma de los decretos, ¿sí? Para poder comprometer dicho gasto por 1.000.000 de pesos. Luego dice que se liquidan por 900.000 y se ordenan a pagar y pagan por 800.000. Entonces procedemos a registrar el ordenado a pagar y el pago. Pasamos al punto 5. Se efectúa la liquidación de los intereses de la deuda pública por 400.000 pesos, se ordena el pago y se pagan los 400.000 pesos. ¿Sí? Identificamos la partida principal, en este caso es bien concreta, es la partida 20 sobre intereses de la deuda. El crédito presupuestario es suficiente porque se presupuestó por 500.000 y se va a efectuar la liquidación por 400.000, pero vamos a ver qué pasa con las instancias o los momentos respecto de cuándo afectar preventivamente y definitivamente el gasto. Para el caso de los intereses de la deuda, en la provincia se va a afectar preventivamente por todos los intereses a vencer en el año. Es decir que aquí, si nosotros habíamos presupuestado que los intereses para el ejercicio eran de 500.000, la afectación preventiva va a ser por esos 500.000. ¿Sí? Porque el cálculo de los intereses de la deuda es un cálculo que viene dado y que se conoce al inicio del ejercicio. Con lo cual, la intención de pagar esos intereses de la deuda es la que se plasmó en el presupuesto. Y es lo que se va a afectar preventivamente para luego ver en qué instancias o en qué momento se va a cumplir con esos servicios de la deuda. Ahora bien, si nosotros quisiéramos indagar respecto de la afectación definitiva, vamos a ver que es por la liquidación al vencimiento, que en ese caso, para el enunciado, va a estar dada por los 400.000 pesos que se liquidan, ¿sí? Que se ordenan a pagar y que en última instancia se terminan pagando. Bien. Punto número 6. Se aprueba la gestión para la adquisición de un camión por 900.000 pesos.
se adjudica y emite la orden de compra por 800.000, se recibe de conformidad, se liquida y ordena el pago por 800.000 y se paga por 800.000. Bien, identificamos partida principal, estamos hablando de un bien de capital, partida 50. ¿Es suficiente el crédito? Sí, porque contamos con 1.000.000 de pesos y la gestión se aprueba por 900.000. Vamos a ir a ver cuál es el momento para los bienes de capital, ¿sí? Aquí bienes de uso, bienes de capital, los momentos para los cuales se van a afectar preventivamente los créditos. En el caso de la afectación preventiva vamos a tener cuando se inician las gestiones para efectuar el gasto, ¿sí? Es decir, que va a estar dado por los 900.000, que es cuando se aprueba la gestión para la adquisición de ese camión. Y en el caso de la recepción definitiva va a estar dada por la recepción de conformidad de ese bien, ¿sí? Es decir, que esa recepción de conformidad va a ser por 800.000 pesos. Con lo cual, la afectación preventiva va a ser de 900.000, el compromiso va a ser por los 800.000, que es lo que se recibe de conformidad, y el ordenado a pagar y el pagado van a estar dados por los 800.000 pesos que nos indica el enunciado. En el punto número 7 menciona: se licita la obra hídrica Cuenca Quemú con presupuesto oficial de 30 millones de pesos. Se firma contrato con la empresa adjudicada por 28.500.000, se emiten certificados de obra y se ordena el pago por 20 millones y se paga por 20 millones. Bien, la partida principal involucrada es la partida 51, correspondiente a trabajos públicos. El monto del crédito presupuestario al inicio del ejercicio es suficiente para poder afrontar el pago de la obra mencionada en el enunciado, y vamos a indagar respecto de en qué momento se da la instancia de afectación definitiva, preventiva y definitiva. Para los trabajos públicos, en este caso se trata de una obra que se va a licitar, es decir, que se va a hacer por tercero, no se trata de una obra por administración. En ese caso, para los trabajos públicos, ejecutados por terceros, la afectación preventiva va a estar dada por el presupuesto oficial, por el valor del presupuesto oficial cuando se inician las gestiones para gastar, para efectuar, llevar a cabo la obra, ¿sí? Y la afectación definitiva va a estar dada cuando se emitan los distintos certificados de obra, es decir, a todos aquellos certificados que nos van dando una pauta de todo aquello que se va autorizando y aprobando respecto de la ejecución física y financiera de la obra, del grado de avance de esa obra. Es así que, para el ejemplo, para este caso, que es el punto número 7 del enunciado, la afectación preventiva va a ser por los 30 millones, es decir, por lo que indicaba el presupuesto oficial. La afectación definitiva o el compromiso va a estar dado por los certificados de obras emitidos, que ascienden a 20 millones, y se terminan abonando por 20 millones de pesos, con lo cual el ordenado a pagar es de 20 millones. ¿Sí? Vamos al punto 8, que nos indica que se ordena el pago de los vencimientos de amortización de la deuda pública por 1.000.000 de pesos. ¿Sí? En este caso, vamos a identificar la partida principal, que es la partida principal 100, amortizaciones de la deuda, donde tenemos 1.000.000 de crédito presupuestario asignado, ¿sí? Y vamos a indagar respecto de cuáles van a ser las instancias respecto de la afectación preventiva y definitiva. La afectación preventiva va a estar dada al inicio del ejercicio por los vencimientos al año, similar, podemos aplicar la analogía con respecto a los intereses aquí, ya que al inicio del ejercicio los montos de capital a vencer son los que están establecidos y calculados para el presupuesto, y al cierre la afectación definitiva va a estar dada por la deuda que está vencida, ¿sí? Que se va liquidando a lo largo del tiempo. Con lo cual, para el ejercicio planteado vamos a tener como afectación preventiva el monto total presupuestado, ¿sí? Y para el caso planteado, cómo se pagaron la amortización de la deuda por el monto total que se había presupuestado, vamos a tener el compromiso, el ordenado a pagar y el pagado por 1.000.000 de pesos, ¿sí? En esta instancia, el pagado
como se trata de aspectos que hacen al pago, digamos, que lleva a cabo la tesorería, no los vamos a registrar en esta instancia, ¿sí? Lo vamos a llevar o vamos a avanzar con las instancias de hasta, digamos, hasta la etapa del ordenado a pagar. ¿Por qué? Porque esto es una tarea que es propia de la tesorería. Bien. Acá tenemos que comenzar ya terminamos el enunciado, ya hacemos la suposición de que la ejecución de ese presupuesto se concretó y vamos a, paso seguido, poder establecer cuáles fueron los totales para todas las erogaciones corrientes que se ejecutaron, ¿sí? Todas las erogaciones de capital y el monto total de erogaciones considerando corrientes y de capital. El enunciado nos estaba pidiendo también poder determinar los montos totales de afectación preventiva, ¿sí? El monto total de afectación preventiva va a estar dado por los 42.500.000, ¿sí? Este monto que aparece aquí. En el punto C, perdón, en el punto B también nos pide el monto total del compromiso, los 30 millones, y el monto total de lo ordenado a pagar, que son los 29 millones, ¿sí? Este es el punto B de la actividad 2 que nos está requiriendo. Sí, el punto B. En el punto C nos indica comentar el significado que tiene el resultado obtenido por la diferencia entre el crédito autorizado y el compromiso, que se conoce como la economía por no inversión o economía de inversión. Aquí vamos a tener como crédito autorizado los 55 millones, ¿sí? Y vamos a tener como compromiso los 30 millones que hemos detectado. Vamos a marcar este dato. Y vamos a tener que la economía por no inversión son los 25 millones. Es decir, aquel monto que no se comprometió, pero que sí estaba autorizado por la ley de presupuesto para su ejecución. Aquello que se dejó de ejecutar, digamos. Bien, en el punto D nos indica comentar el significado que tiene el resultado obtenido por la diferencia entre el compromiso y el pagado, ¿sí? Esa diferencia estaba dada por lo que se conoce como la deuda flotante, en donde a todo lo afectado definitivamente, si le restábamos lo efectivamente pagado, nos quedaba este remanente de deuda que es la que se debe cancelar en el corto plazo. Y por último, comentar el significado que tiene el resultado obtenido por la diferencia entre el compromiso y el ordenado a pagar, que nos va a dar esta idea o este concepto de residuo pasivo. ¿Sí? Este dato siempre tiene que ser menor a la deuda flotante y es el que nos determina cuáles son los compromisos que se alcanzaron a ordenar a pagar, pero que aún no han tenido esta instancia de cancelación financiera de dichas erogaciones. ¿Sí? Bien, hasta acá estaríamos con la ejecución, vamos a volver, con la ejecución en materia de recursos para la provincia de La Pampa, con lo requerido para la actividad 2. ¿Sí? Por favor, les vamos a pedir que lo revisen, que traten de hacerlo, siguiendo estos lineamientos o estas reglas básicas de contabilización a tener en cuenta a la hora de definir el enunciado, y si se animan, pueden practicar con la actividad 3, que es similar, de similares características a lo que vimos recién, para que vean si surgen algunas dudas, en la clase siguiente podamos evacuarlas y poder continuar con la registración en materia de gastos. Esperamos que se encuentren bien, quedamos a disposición en todos los canales, digamos, disponibles respecto de la comunicación que tenemos establecida y esperamos verlos pronto. Cuídense mucho.